El día de hoy les hablaré sobre un poco de la historia de Guatemala y lo que ocurrió acerca sobre la independencia de Guatemala, ya que se dice que para Guatemala fuera un país independiente, pasó por un largo proceso, ya que Guatemala se vio obligado a independizarse, así como muchos otros países, que va desde la proclamación del año de 1821 hasta el año de 1823. Uno de los primeros intentos que se hizo fue como una celebración de nuevos tiempos. El segundo fue llamado Acta de Independencia, y el tercero que se entiende como la reiteración del proceso y independizarse por completo. En el año de 1821, Guatemala no había pedido independizarse, sino que no le quedó de otra, ya que el imperio español estaba en crisis. Se vio obligado a tomar serias acciones contra los países. Por ello fue que ocurrió la independización de Guatemala. En el año de 1822, México hace un plan de Iguala, siendo Guatemala parte del virreinato de Guatemala. Se ve en la necesidad de hacer un otro intento para poder independizarse. En ese año vinieron los conservadores. Eran personas que querían conservar la alianza con el Imperio Español para que ellos no salieran perjudicados de ello. 10 meses después de que Guatemala se había independizado, deciden aliarse al Imperio Mexicano. Los mexicanos coronan a Augusto Iturbide el 21 de julio de 1822. Se dice que el imperio colapsó porque Iturbide no pudo mantener en grupo a todos los sectores mexicanos en ese entonces. En ese mismo año, doña María Dolores de Bedoya salió a la plaza central celebrando que Guatemala ya se había independizado y que ya era libre. Pero esto no ocurrió, ya que el tercer intento de independizarse fue el 1 de julio de 1823, donde se logró independizar Guatemala, pero ocurrieron muchos conflictos sociopolíticos. Así es como Guatemala pasó un largo proceso de independización y se vio muy afectada. Cuando Guatemala se logró independizar en 1823, para Guatemala fue como un respiro, porque ellos pensaban que ya Guatemala sería un país libre y soberano. El régimen conservador de 30 años, este fue un periodo que corresponde al general Rafael Carrera y Turcios, que gobernaron Guatemala, junto a los miembros del Aycinena. Los criollos acusaban de ser un militar analfabeta. El 21 de marzo de 1847 se firmó un decreto que fue proclamado a Guatemala como república soberana e independiente, con el fin de separarlo de la patria centroamericana. ¿Quiénes eran los conservadores? Bueno, pues los conservadores fueron personas que tenían como esclavos a indígenas, esclavos negros, con el fin de tener el poder sobre las demás personas, sobre los grandes empresarios que tenían el poder sobre los esclavos y se veían beneficiados a través de todos estos trabajadores que tenían para ellos. Lo que fue la reforma liberal fue una batalla de poderes políticos, económicos y sociales durante el periodo de Justo Rufino Barrios. Se impulsaron varias reformas en Guatemala mientras estaba Justo Rufino Barrios. Desde el descubrimiento de América, la corona española y la Iglesia Católica compartieron el poder político. En el siglo XIX, 50 años después de haberse independizado, el gobierno liberal
encabezado por los generales Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, se dio la influencia y ejercieron la educación, ritos, costumbres, así en lo político y en lo económico hacia Guatemala. El Estado y la Iglesia son poderes diferentes. Fue el primer paso para los liberales. Los liberales en lo económico fomentaron una mayor actividad cuando introdujeron el café y otros cultivos a Guatemala como exportación. En lo político, los liberales buscaron la liberación de las instituciones y promulgaron nuevas instituciones. Asimismo, también los liberales impulsaron nuevas leyes como lo son el divorcio, el matrimonio civil, en el que la Iglesia Católica perdió poder sobre ello. Los liberales lograron una nueva constitución para la República de Guatemala. Asimismo, elecciones donde los pueblos podían elegir democráticamente y libremente, donde también se estableció la libertad y se impulsó la economía a Guatemala. Asimismo, también otra parte muy importante de la historia de Guatemala fue la revolución, ya que fue un movimiento cívico-militar que fue por los militares, estudiantes y trabajadores, donde derrocaron al general Federico Ponce Baides, donde se dieron las primeras elecciones en el país, donde se dio un periodo de 10 años para la modernización en beneficio a los trabajadores, y esos 10 años se le llamaron como 10 años de primavera o edad de oro para Guatemala. La revolución, otra parte muy importante sobre la historia, fue el conflicto armado interno que ocurrió, ya que se decía que fue una guerra civil en el año de 1960 entre el año de 1996, que fue un enfrentamiento en el ejército de Guatemala. Fueron guerrillas y estas guerrillas duraron 36 años. Dejaron muchas personas muertas, violaciones a las mujeres, las maltrataban, luego las violaban y después las mataban. Dejaron de miles de muertos, niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos. Todo fue un caos para Guatemala. El conflicto en Guatemala fueron luchas violentas, destrucciones de muchos lugares de Guatemala. Asimismo, también ocurrieron secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos de un lugar a otro de las personas, violencias contra las mujeres y niños. Fue una matanza para Guatemala.